llevarte incluso a desear quitarte la vida. Una persona que acaba de perder un ser amado, un hijo, un padre, un esposo, si se deja controlar por el dolor que está sufriendo, esta persona puede desear quitarse la vida. ¿Sí o no? Una persona que está en depresión, si se deja controlar por esta emoción, por este sentimiento, puede llegar a quitarse la vida. Si tú te dejas gobernar por la tristeza, no es que no la experimentes, pero que la tristeza no te controle. Dice la palabra en primera carta a los tesalonicenses, hablando Pablo y respondiendo las preguntas de que cómo sería el segundo regreso de Cristo. Y Pablo les dice, no se entristezcan cuando alguien muera como los otros que no tienen esperanza. Pablo no está diciendo que no te entristezcas, pero no te entristezcas de la misma manera de alguien que no tiene la esperanza en Jesús. Es decir, nosotros nos podemos entristecer, pero no a tal grado de quitarnos la vida, a no tal grado de no volverte a levantar en 5, 10 años. ¿Sí me estoy llegando a extender? Podemos expresar dolor porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, hemos sido testigos de las personas, pero hemos experimentado dolor en carne propia, un dolor que muchas veces parece consumir nuestra vida. No te dejes controlar de lo que sientes, pero exprésalo, porque el no expresarlo te va a reventar por dentro. ¿Sabe que una persona que no expresa sus sentimientos en un momento donde el diablo puede entrar por esa grieta de ese sentimiento, puede llevarlo a tener pensamientos de quitarse la vida? Yo lo he visto, porque hay un área vulnerable que está en la persona, hay una grieta. Y el diablo, dice la Biblia, que está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien acabar. Por eso tus sentimientos y mis sentimientos tienen que estar en las manos de Dios. Ten cuidado con tus emociones, porque tus emociones pueden llevarte a cometer los más grandes errores de tu vida. Muchos que se casaron por emoción. Muchos. Y hoy están pagando las consecuencias de esa emoción. Fue una emoción, no era amor. No era amor puro, no era un amor que venía de Dios, era una emoción. ¿Y sabes cuántas mujeres frustradas hay en la vida? Porque se casaron con la persona incorrecta, porque se dejaron llevar por lo que sentían, se dejaron controlar por lo que había dentro de ellas, y este sentimiento nunca fue puesto o fue filtrado a través de la voluntad de Dios y a través de su palabra. Y ese es un problema que tenemos los seres humanos, que si no regulamos lo que sentimos por medio del Espíritu Santo y su palabra, vamos a cometer errores gravísimos, que van a marcar tu vida, que van a detener tu crecimiento, que van a marcar de manera negativa tu futuro y tu descendencia y tu legado. Pero no reprimas lo que sientes. El mejor lugar para desahogar lo que sientes es la presencia de Dios. No hay mejor lugar, hermano. Aunque Dios pone hombres y mujeres para guiarte, para orientarte, pero antes de ir con cualquier persona, ve a la presencia de Dios. Primero ve con Él. Pero busca ayuda. Porque uno de los problemas es que cuando nosotros reprimimos nuestro sentimiento, ¿qué es lo que hacemos? No buscamos ayuda. Y este es otro punto. La persona que no busca ayuda continuará acumulando una montaña de sentimientos que en algún momento lo pueden llevar a cometer un gran error. Tal vez lo ha vivido. Job era un hombre espiritual. Dice la Biblia que era temeroso de Dios, se ha apartado del mal, un hombre íntegro, un siervo de Dios, pero eso no quitaba que Job sintiera.
A veces la iglesia va al pastor como que él siempre tiene que estar bien, él siempre tiene que estar alegre, él siempre tiene que orar por todos. Hay veces que yo me canso, hay veces que yo quisiera que alguien me dijera, ¿cómo estás, pastor? Soy un ser humano, no idealice al hombre, no lo ponga en un pedestal. No piense que yo por ser pastor y predicar cada domingo, no hay momentos que yo me desanimo, no hay momentos que yo paso pruebas, no hay momentos que yo me siento triste. No cometa ese error con ningún pastor, con ningún líder, porque las personas que sirven en esta congregación también pasan luchas, también pasan pruebas, también se cansan, también hay momentos donde dicen yo no quiero ir a la iglesia. ¿Sí o no? No idealicemos al hombre. Entendamos que estamos en la tierra y que en la tierra Dios es válido expresar lo que sentimos. Es válido, hermano. No es un pecado abrir tu corazón. No es un pecado demostrar que en ti hay dolor. No es un pecado demostrar que te sientes sola. Nadie tiene por qué juzgarte. ¿Te has sentido sola? Sí. ¿Te has sentido desprotegida? Sí. ¿Te has sentido que te falta alguien en tu vida? Sí. No es pecado. ¿Te has sentido traicionado, traicionada? Sí. Ve a la presencia de Dios y abre tu corazón al único que sin dudar jamás te fallará. Nosotros sí te vamos a fallar, no es una excusa para hacerlo, pero tienes que entender que mientras estemos de este lado del cielo, hay hombres imperfectos en esta iglesia. Hay hombres y mujeres que nos vamos a equivocar y cometer errores. Punto número 2. Los amigos de Job. Job capítulo 2, versículo 12 dice que los amigos llegaron y se condolieron con él. El propósito era consolar a Job, el propósito era empatizar con Job, y hasta ese punto ellos no hablan, se quedan callados durante 7 días y 7 noches. Parece que todo está bien, pero faltó que a partir del versículo 4 va a comenzar una serie de pláticas que tiene Job con sus amigos, y vienen, vamos a la siguiente diapositiva. Y aparecen 4 amigos en escena. 3 aparecen en este versículo y el último, Eliú, aparece al final, pero en total son 4 amigos. Y cada uno viene con Job para dar su conclusión, para decirle por qué él está así. Y vamos a reflejar cómo en cada uno de ellos muchas veces hemos tenido la actitud de alguno de ellos. Y el primero es Elifaz. Solamente voy a citar unos 3 versículos. Job capítulo 4 versículos 7 y 8. Fíjese lo que le dice Elifaz a Job. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Elifaz le está diciendo a Job, tú has pecado, estás recogiendo tu pecado, lo que has hecho. Pregunto, ¿Job pecó? Y a veces nosotros somos así. Cuando a alguien le pasa algo, seguramente está en pecado, ¿o no? ¿Y a ti quién te garantiza eso? ¿A ti qué te afirma que Dios no está procesando esa persona? ¿A ti qué no te asegura que fue Dios mismo que está procesando el corazón de esa persona? Pero Elifaz es pronto para decirle, estás recogiendo tu pecado. Y luego lo critica en el versículo 3 del mismo capítulo. Le dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿Qué le está diciendo Elifaz? Tú has sido buen consejero, pero cuando te toca vivir la prueba, tú te desplomas. ¿No nos pasa eso a veces?
¿Que somos buenos para dar un consejo? No, hermana, sal adelante, mira, Dios te va a ayudar, Dios está contigo, Dios levántate, Dios te va a restituir, Dios te va a bendecir. Y cuando llega la prueba a tu vida, o a mí, yo doy consejos y hay veces que yo mismo sufro ese consejo. No me vea mal, no me vea a la luz del Elifaz, no juzgue, porque a todos nos ha pasado, a todos. ¿O a alguien no le ha pasado eso, hermano? ¿Alguien ha llegado a la cima de la espiritualidad, de la perfección? A todos nos ha pasado, ¿sí o no? A todos. ¿Le ha pasado a su pastor? También sí le ha pasado. Último punto de Elifaz, Job capítulo 5, versículo 17 al 18. Y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Fíjense, le está diciendo, Dios te está castigando, eres bienaventurado, eres feliz. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Elifaz le está diciendo, ¿eso es un castigo de Dios? ¿Era un castigo de Dios? Cuando alguien abra su corazón a usted y si usted no ora, puede pecar gravemente. Elifaz termina dándole un consejo a Job, capítulo 5, versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Él le da su consejo, busca de Dios. Job estaba alejado de Dios. Job había pecado. ¿De dónde saca Elifaz esta conclusión? Por lo que ve y por las expresiones que Job demuestra dolor. No se deje llevar por lo que ve, no se deje impresionar por lo que ve, porque vuelvo al mismo punto, usted no conoce lo que hay dentro del corazón de esa persona, no lo conoce. No juzgue, mejor dice que hay sabiduría cuando no hablamos. No diga nada. Y si va a hablar algo, primero vaya a la presencia de Dios para que Dios le diga si es correcto lo que usted va a hablar. Vino otro amigo que se llama Bildad Suita. Fíjense lo que él toca algo muy fuerte en la vida de Job. Job capítulo 8, versículo 4. Fíjense lo que le dice este tremendo. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, le está diciendo, tus hijos murieron porque ¿qué? Porque estaban en pecado. ¿Era verdad? ¿No? Job está reciente, está dolido, está sensible a la muerte de sus hijos. Y viene alguien y le dice, es que tus hijos estaban en pecado. ¿Cómo creen que se sintió Job? ¿Cuál era el propósito de los amigos? Consolarle. ¿Lo están consolando? Y decimos con esos amigos, mejor me quedo solo, ¿no? Él también le da un consejo. Job 8, versículos 6 y 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Él le dice también, busca de Dios. Estás en pecado. Yo creo que en algún momento nos reflejamos con alguno de estos muchachos. Sofar, capítulo Job 11:6, y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. En otras palabras le está diciendo, Dios te está castigando. Y también le dice, vuélvete de tu pecado, vuélvete a Dios. Vamos, los tres primeros amigos que le dicen que más o menos entran en el mismo círculo del mismo consejo y la misma conclusión. Pero me encanta el último, Eliú.
Job capítulo 33, versículo 6. Y mire, yo le he llamado el espiritual. Fíjense lo que le dice: heme aquí a mí en lugar de Dios. Ah, caramba. Conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Él está diciendo: yo estoy aquí en el lugar de Dios. Siempre hay un espiritual que se cree más que otros. Siempre hay uno que dice: llegó la sabiduría, mi hermano. Llegó la sabiduría en vivo. Y fíjese lo que le dice en el versículo, capítulo 33, versículo 6. No, versículo 32, perdón. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. O sea, en otras palabras, este espiritual le dice: mira, Dios me mandó. Aguas con los que te dicen eso, porque Dios no manda a cualquiera a hablarte. El Señor te dice. Aguas con eso, hermanos. Tengan cuidado con eso del Señor te dice. El Señor te dice que me des tu carro. Y tú dices: amén, Señor, tenga las llaves. Parece de broma, pero yo lo he escuchado desde un altar. Usted tiene que tener cuidado, tiene que tener discernimiento. Agua a las jóvenes, los jóvenes que dicen: el Señor me dice que tú vas a ser mi esposa. Ah, qué bueno, vámonos. Qué lindo. Y si te gusta el chavo y está acá simpaticón, bien pochado, pues sí, Dios me lo mandó, ¿no? Justo a la medida. Cuidado, jóvenes, porque también he escuchado jóvenes diciendo eso: pastores, que a mí el Señor me dijo que ella va a ser mi esposa. Digo, pues también que se lo diga a ella, ¿no? No nomás a ti. Y parece una locura de risa, pero ha pasado en las iglesias. Y ha pasado que jóvenes y jovencitas han creído eso y se desgraciaron la vida. Cuidado, jovencitas. No vaya a venir un espiritual como Eliú. Carmen, el Señor tuvo una visión. Y yo te veía en el altar de blanco, con un vestido espectacular. ¿Y quién crees que estaba al lado de ti? ¿Quién crees? Yo estaba en traje ahí parado, enfrente del pastor, y el pastor imponía sus manos y nos daba su bendición. Cuidado, jóvenes, esto no es así. Cuando algo pasa así, pues a mí que también el Señor me lo diga, ¿no? Que me confirme. No se dejen llevar por sus emociones, jóvenes, porque sus emociones los pueden llevar a truncar su vida. Cuidado. No se deje controlar por lo que siente. Eliú era espiritual. Y en la iglesia tenemos también espirituales. Gente que dice: yo conozco toda la escritura, mi hermano, ven, siéntate aquí. Pam, 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 sabiduría, sabiduría, sabiduría. Yo soy la misma sabiduría. Dios me mandó contigo. Tenga cuidado, porque Dios no manda a cualquiera. Tenga cuidado. Tenga discernimiento. Y no salga inventando visiones y cosas raras. Elifaz tuvo una visión y se la dijo a Job. También llegó así como: el Señor me dijo. No. Tenga discernimiento de la palabra. Así conocí un joven que me dijo una vez: yo le pedí una prueba al Señor en un noviazgo, ¿no? Él quería casarse ya. Yo le pedí una prueba al Señor. Y yo le dije: si entra por esa puerta una muchacha que tenga un vestido así, acá el color, esa es mi esposa. Y entró una joven así, y él se acerca y él dice: es que le empieza a platicar: yo tuve una visión y mira, tú vas a ser mi esposa. ¿Qué creen que dijo la muchacha? Le dijo la muchacha: pues mira, si Dios te habló a ti, deja que Él me hable a mí, espérate, no te alborotes, cálmate. Eso sí pasa en la realidad, hermano, no es un cuento raro, sí pasa en la realidad. No pida ese tipo de pruebas a Dios. Más bien,
ore a Dios y que Dios le guíe para tomar la mejor decisión. ¿Sale, jovencitos? Punto número 3, ya estamos acabando. Acaban los diálogos entre Job y sus amigos a lo largo de todos los versículos, pero llega un punto donde Dios habla, donde Dios rompe el silencio. Capítulo 38, Dios habla. Versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, le dice Job a Dios, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular. En otras palabras, Dios le está diciendo a Job: a ver, Job, no eres capaz de darme una respuesta de este tipo. Tu mente está limitada, no vas a comprender lo que estás viviendo, no vas a entender todo mi propósito eterno, no vas a entender que detrás de todo esto hay un propósito eterno. Nada ocurre sin que Dios lo permita, y nada ocurre en las manos de Dios sin que tengan propósito. Job, no, su mente no tiene la capacidad para comprender el fuego y la prueba que está pasando, y eso te va a pasar a ti y a mí. Vas a pasar pruebas que no vas a entender, vas a pasar pruebas que vas a pedir explicación, pero Dios no es alguien que deba darte explicación a ti o a mí de los procesos que pasamos. Dios es Dios y nosotros somos simplemente hombres, mujeres, pero no podemos demandar a Dios como si fuera su obligación. ¿O sí? Isaías 45:9 dice en la NBI: hay de los que contienden con su hacedor, hay de los que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro reclama al alfarero y le dice: fíjate en lo que haces? ¿Tu vasija no tienes agarraderas? En otras palabras, Jeremías, Dios le está diciendo a Jeremías: tú eres el barro, ubícate. Yo soy Dios, tú eres el barro. El hombre se somete a la voluntad de Dios, y yo, de acuerdo a lo que dice su palabra en Jeremías 29:11, tengo buenos propósitos para tu vida. Y recuerdo lo que dice Romanos 12:2, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es mejor dejarte moldear por las manos de Dios a que tú moldes tu propia vida, equivocándote y una otra vez. Aunque sí vamos a cometer errores, es mejor decirle a Dios: aquí está el barro, Señor, haz lo que tengas que hacer. Hay más probabilidad de éxito que cuando nosotros somos sabios en nuestra propia prudencia. Dice la palabra: no seas sabio en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia. Deja que Dios enderece tu camino, tu vereda. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Todo esto para decirte que Dios tiene el control. ¿Es válido decirle a Dios: ¿por qué me pasa esto? Sí, sí es válido. Habacuc lo dice en su primer capítulo: ¿hasta cuándo, Dios, veré iniquidad? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? Hay maldad, hay violencia. Es válido abrir tu corazón a Dios, pero nunca sin entender que Él es Dios y nosotros hombres. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Alguna vez a Dios usted incluso le ha reclamado, le ha echado la culpa de sus problemas? Sí, hay personas que lo han hecho. ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué una cosa tras otra? Sin embargo, Dios es Dios, y su sabiduría y propósito excede nuestros pensamientos. No vamos a entender todo lo que vivimos, pero siempre ten claro esto:
En Dios no hay prueba que sea en vano. En Dios toda prueba tiene propósito. ¿Cuántos dicen amén? En Dios toda prueba tiene propósito. ¿Acaso tuvo un propósito nuestra pérdida? Sí. Porque han llegado a mi vida personas que han perdido un hijo. ¿Será que yo tengo palabra para decirle algo? Sí. Porque estoy de pie y porque sirvo a Dios. Sí se puede levantar uno de esa situación. No es el final. Por eso Dios permitirá, dice Corintios, que cuando somos atribulados, Dios nos consuela, para que ese mismo consuelo que hemos recibido de parte de Dios, nosotros se lo impartamos a otros que están pasando también tribulaciones. Tu prueba, tu adversidad tiene un propósito, y es que tú consueles a los que son atribulados. Por eso llegan a tu vida personas que han pasado lo mismo que tú. No es casualidad. Dios te lo mandó a ti, que tú saliste del alcohol, que tú saliste de problemas internos, que tú saliste de la depresión. Dios te va a mandar personas que con depresión, porque tú ya saliste de ahí. Tú les vas a dar un consejo de la palabra de Dios. Matrimonios restaurados, Dios te va a un matrimonio restaurado, Dios va a mandar matrimonios rotos para que el que ya fue restaurado le enseñe al otro cómo restaurarse. ¿Sí o no? Punto número 4 y último. Ya viene lo bueno. Todo está bueno, pero esto está mejor. Del sufrimiento ¿a qué? Y vamos al último capítulo de Job, que es el 42. Job, después de toda la plática que tiene con Dios, dice eso en el versículo 3. Job 42:3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice Job: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y tierra. Job le está diciendo a Dios: yo todo lo que dije, Dios, no lo entendía, no lo comprendía, yo no te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y hay algo que el sufrimiento hace en la vida del cristiano. El sufrimiento lleva al cristiano a buscarlo. El sufrimiento lleva al cristiano a conocerlo de otra faceta. No es lo mismo buscar a Dios cuando te va bien a buscar a Dios cuando te va mal. No es lo mismo buscar a Dios cuando estás estable en tu vida a cuando todo se ha desmoronado. La búsqueda es diferente porque la intención es diferente. La búsqueda más sincera y la adoración más sincera se levantará en los momentos de mayor prueba en tu vida. No es lo mismo. Tú tienes trabajo hoy, tienes casa, tienes a tus hijos sanos, tienes cierta estabilidad emocional en el matrimonio, en los hijos, en la iglesia. No es lo mismo esa búsqueda a que buscaras a Dios si hubieras perdido a alguien en la semana pasada. No es lo mismo. No es lo mismo buscar a Dios así si hoy no tuvieras trabajo y llevaras 6 meses buscando y toda puerta está cerrada. No es lo mismo. La búsqueda no es la misma. La búsqueda más intensa con Dios será cuando la prueba es mayor. Entre mayor sea el fuego y más caluroso, tu búsqueda será mayor. Hemos buscado a Dios como nunca en los mayores momentos de prueba. ¿Sí o no? Cuando tú dejas de buscar a Dios, estás provocando algo. Estás preparando un escenario. ¿Sabe qué escenario estás preparando? La prueba.
Porque a veces si tú no eres probado, tú no buscas. Y tienes que aprender a Dios a buscar cuando hay bendición y cuando hay escasez. Cuando tú y yo aprendamos a buscar a Dios en todo momento, tendrás menos pruebas. Pero cuando tu búsqueda sea solamente cuando tienes pruebas, entonces la intensidad muchas veces aumentará. Porque estás dependiendo de una prueba para buscar a Dios. Y Pablo dice, yo he aprendido a buscar a Dios. Yo he aprendido a estar contento, a tener gozo cuando tengo escasez y cuando tengo miseria. Yo he aprendido a buscar a Dios cuando no hay nada en mi casa que comer y cuando tengo un buffet. Yo he aprendido a buscar a Dios cualquiera que sea mi circunstancia, y eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos, a que busquemos de Dios sin importar qué estemos viviendo. Dios quiere eso de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque hay un cristianismo que busca a Dios solamente cuando hay pruebas. Hay una fe que se mueve por pruebas. Hay una fe que solamente busca milagros. Y cuando tú pones tu fe en base a milagros, cuando no hay milagros, tu fe se desvanece. Cuando tú pones tu fe solamente circunstancial por pruebas, tu fe es menguante. Pero cuando tú pones tu fe en Dios, cuando no importa cuál sea tu circunstancia, es una fe fortalecida. Y Dios quiere que tu fe sea una fe que no busque por circunstancias o emociones, sino que sea una fe permanente y constante. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10, estamos terminando. Todos ahí vayan al 10. Quiero que usted lea conmigo ahí, que usted vea con sus propios ojos. Dice, restauración de la prosperidad de Job. ¿Restauración de qué? ¿Dios prospera? ¿Dios bendice económicamente? ¿Dios abre puertas de trabajo? No pensemos que eso es algo malo. No caigamos en un extremo. No, yo no quiero ser bendecido. Aprendimos en la oración de Jabes que Jabes pidió la bendición de Dios. Aprendimos en la oración de Jabes que Jabes pidió la protección de Dios. Eso es válido. ¿Es válido que usted se levante un día y le diga al Señor, Señor, bendice mi trabajo? Por supuesto que es válido. Señor, guarda a mis hijos de todo mal. Por supuesto que es válido. Señor, dame la bendición económica. Es válido. No es un pecado, hermanos. No nos convertamos en religiosos y ver que la bendición o que el cristiano está llamado a vivir miserablemente. Porque en muchas iglesias se enseña así. Pareciera que la bendición es como algo malo. No, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que un día te tomes a tu familia y tomes unas buenas vacaciones. ¿O es pecado? Si se va de vacaciones, invite al menos. Vámonos, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no el Hijo de Dios tiene también acceso a las cosas buenas? ¿Por qué no tener una iglesia bonita, agradable? ¿Por qué no tener las cosas de calidad? ¿Por qué no? ¿Quién dice que tenemos que estar miserables con la ropa rota? Ese no es el cristianismo, hermanos. Aunque el cristianismo no es prosperidad, Dios prospera. Aunque el mensaje del evangelio no promete cosas, Dios en su misericordia añade cosas. Pero que dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Pero no busques primero las añadiduras antes que Dios. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Note una cosa, y estamos culminando. ¿En qué momento Dios suelta la bendición a Job? En el momento que Job, ¿qué hace? Orar por alguien que te hizo mal es uno de los desafíos más grandes que vamos a tener como cristianos. Por eso Dios nos deja ver en esto que cuando tú bendices a los que te maldicen,
Dios suelta bendición. Y por eso muchas bendiciones no han llegado, porque seguimos teniendo rencor con personas, porque no hemos sido capaces de perdonar lo que alguien nosotros. Y cuando Dios dice que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, Dios no nos puede perdonar. El perdón, Job demuestra algo, que cuando ora por ellos, cuando él suelta, porque todo lo que sus amigos le dijeron era para que él agarrara odio contra ellos, por supuesto, está pasando dolor, perdió a sus hijos y todavía le dicen que es por pecado, lo critican, lo juzgan. ¿Usted cree que en el corazón de Job no hubo resentimiento? Por supuesto. Es como si usted hoy estuviera pasando una prueba, no tiene trabajo y llego yo y le digo, hermano, ¿no está en pecado? Mire sus hijos. Acérquese a Dios. Usted se alejó de Dios. ¿Cómo percibir eso de mi parte? Ya no regresa conmigo nunca, ¿o sí? Eso es lo que hicieron sus amigos. Oh, y todavía te dice Dios a ti que yo te acabo de decir eso. A ti, Kike. Tú tienes un problema y yo te dije, Kike, estás mal, estás mal. ¿Orarías por mí? Dirías, ay, bendice al pastor que se vaya de vacaciones a Cancún. ¿Lo haría? ¿Oraría por alguien que le acaba de decir eso? Y aparte, tus hijos se murieron porque ellos estaban en pecado. Estás tocando una parte sensible. Ya no estás hablando de lo material, estás tocando a mis hijos. Acabo de perderlos y me estás diciendo que por pecado se murieron. Y Dios te dice, a ti Dios te dice, ora por él. ¿Oraría? Muchos tal vez no lo haríamos. La bendición de Dios o la restitución, la restauración de Dios viene cuando Él hubo orado por sus amigos. Qué difícil, sin duda, qué difícil. Pero yo te puedo decir algo en el nombre de Jesús, que cuando tú tienes ese fruto del Espíritu Santo de perdón, entonces Dios está preparando bendiciones para tu vida que jamás has visto. No las has visto porque no hemos sido capaces de perdonar a nuestros transgresores. Cuando nuestros transgresores están como si nada hubiera pasado y aún siguen hablando de ti, aún te siguen criticando y tú permites que una amargura te entre a tu corazón, eso inhabilita o es una tierra fértil donde Dios pueda bendecir algo. Dios no puede bendecir una tierra que odia, porque eso va en contra de la propia naturaleza perdonadora y de la propia naturaleza del amor de Dios. Dios no puede bendecir donde hay odio, no puede, ¿eh? Dios no va a bendecir una tierra que no perdona. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, y ese narra sobre personas que Dios las usaba para hacer milagros, y habla de un matrimonio donde las personas primero pasaban con la esposa. Dios le revelaba a la esposa cuál era su enfermedad física y luego pasaban con el esposo que Dios lo usaba para sanidad. Pero en una ocasión pasó una persona y le dijo, tú no vas a poder ser sanada. Y le dijo a la persona, ¿por qué? Dice, porque tú tienes odio en tu corazón. Dios no te va a poder sanar. Tienes que perdonar para sanar. Y ese es el camino a la bendición. Perdona. Ama. Dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama al que tienes a un lado, aunque sea difícil de amar. Dios nos manda amar a todos, amados hermanos. Y una prueba de que nosotros amamos a Dios es que amamos a nuestros hermanos en la fe. No tengas contienda con hermanos, porque eso evita que seas bendecido en algunas áreas en tu vida. Yo por eso trato de amar a todos. Por eso cuando Dios te bendiga, no me da gusto, me gozo cuando los veo. Y he visto la bendición de Dios en nuestras vidas. Versículo 12, y póngase de pie. Vamos a terminar. Vamos todos de pie, los chicos de alabanza.